Y hoy también tenemos que hablar de Pedro Sánchez, y en concreto de una película que se iba a estrenar que trata de su sanchidad, denominada, llamada El Autócrata. David González ha estado hablando con el director de esa película, Carlos Hernando, que nos da todos los detalles y nos cuenta por qué no ha salido finalmente este film a la luz. Estamos en la segunda dosis con un invitado muy especial, director de cine y periodista, Carlos Hernando, que ha tenido una serie de problemas para estrenar su último trabajo, un largometraje llamado El Autócrata, que pretende ser un retrato posiblemente el retrato menos amable del actual presidente del gobierno en funciones, el señor Pedro Sánchez Castejón. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. ¿Qué te ha pasado exactamente con la película para poder estrenarla? Bueno, cierto retraso a la hora de calificarla, ¿sabes? Y eso ha destruido un poco la estrategia de exhibición, con exhibidores que si no tienes la calificación, obviamente, pues se echan para atrás. ¿Y crees que, entiendo que también el contexto de elecciones habrá ayudado, porque la Junta Electoral mira mucho con ojo de todo aquello que pueda afectar a los resultados, y es verdad que, ha habido incluso televisiones que en su día han tenido problemas por este tipo de cosas? Hay nuevo director en el ICA también, no sé si los procesos, solo sé que a las mayores sí que las califican de un día para otro, y ese trato de favor no aplica a los demás mortales. Sí, esto es lo de poderosos caballeros don dinero y que estamos anglo-colonizados, por desgracia, y a veces el producto patrio queda ahí a la raíz de las decisiones que toman. ¿Qué es exactamente El Autócrata? El Autócrata es una radiografía hecha por grandes exdirigentes socialistas, ministros entre ellos, sobre la forma de actuar de Pedro Sánchez desde un punto de vista más antropológico, yo creo. Obviamente el proyecto iba a ser más grande, ha sido interrumpido por las elecciones, la convocatoria de elecciones generales el 29 de mayo, pero más que un retrato político es un retrato antropológico, cómo esta persona ha podido llegar a la cumbre del Partido Socialista y de ahí a la cumbre del Gobierno de España. Entiendo que las personas que intervienen, venía la lista por aquí, Rosa Díez, José Luis Corcuera, que fuera ministro del Interior con Felipe González. A Corcuera no hemos llegado, pero fue Joaquín Leguina, exministro de la Comunidad de Madrid, Cristina Alberdi, exministra de Asuntos Sociales, César Antonio Molina, exministro de Cultura con Zapatero, después está Jesús Cuadrado, que fue ex portavoz de defensa del PSOE, y hay un par más que se me olvidan. Tomás Gómez, ex el gran líder, que fue una de las primeras escaramuzas ya parece que estamos hablando de la prehistoria, pero no hace nada. Del Pleistoceno, sí, ¿no? Pues fue el ex secretario general de la PSM y también Juan Antonio Ruiz Castillo, que fue un diputado de la Asamblea de Madrid. Todos muy críticos con la figura de Pedro Sánchez, hasta un punto que hasta yo me he sorprendido por el lenguaje que usan. Sí, algunos de estos invitados del documental o protagonistas del documental han pasado por Periodista Digital. Más allá de la sorpresa que dices, has utilizado el calificativo sorpresa, es verdad que desde dentro del PSOE llama la atención, sí que hay personas que son muy críticas con Pedro Sánchez, no delante de una cámara, pero sí detrás. Llama la atención, lo hablábamos antes de nuestra entrevista, todas las personas que aparecen en el documental son gente que, digamos, ya no están en primera línea de la vida política, aunque fueron muy relevantes dentro del Partido Socialista y dentro de la vida política institucional, llegaron a ocupar carteras ministeriales. Del PSOE actual, no digo que estas personas no sean actuales, pero me refiero a que tengan ahora mismo cargos y relevancia en el PSOE, no ha habido nadie que haya querido participar. No hay contestación nunca. Habla quien no tiene nada que perder, quien ya tiene la vida hecha, quien no tiene una carrera profesional dentro del partido que realizar. Esto es la naturaleza humana, no hay más. Entonces, pues la mayoría pues son gente, pero además son los mejores, son los que más trayectoria tienen y más pueden definir el personaje. A mí me gustó mucho, sobre todo Rosa Díez, ex eurodiputada del PSOE, y su vehemencia a la hora de calificar a Pedro Sánchez como un narcisista, un psicópata y Maquiavelo. Sí, de hecho ella ha estado aquí recientemente en varias ocasiones presentando un libro que ha dedicado también la figura de Sánchez. Sí, el caudillo, ¿no? El caudillo Sánchez. Sí. Pero es curioso que estos personajes, que no supongo que se conocerán entre ellos, pero que no fueron conscientes de que iban a ser entrevistados para este documental a la Limón, pues coinciden en retratar al personaje. Personaje lanzado, como decía Joaquín Leguina. A mí lo que me gustó también de Joaquín Leguina es el retrato que, digamos, descasilla, es decir, todo lo que es el PSOE actual.
¿no? O sea, es decir, si tú tienes una memoria democrática aprobada por Bildu, pues Joaquín Leguina te dice todo lo contrario, ¿no? Es como un poco una pequeña guerra cultural desde dentro del PSOE para desbaratar muchos argumentos peregrinos comprados por la prensa y por los prescriptores de opinión de este país en temas pues como la ley de la memoria histórica, por poner un ejemplo, ¿no? La ley del solo sí es sí, la ley de la violencia de género. Sí, lo hace un señor que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, el primer presidente de la autonómico, Comunidad además, de Madrid, hay exacto. que recordarlo. De hecho, la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid lleva su nombre en honor precisamente a esto. Una de las preguntas que hacemos siempre cuando viene gente del ámbito del Partido Socialista, aquí a Periodista Digital, les preguntamos, independientemente de lo que ocurra en las elecciones del 23 de julio, que puede suceder que haya un cambio de gobierno, puede suceder que revalide su puesto en la presidencia el señor Sánchez. Estos son los electores y los ciudadanos los que tienen la decisión. Esto es así, afortunadamente. Independientemente de lo que pasa, hay un PSOE post-sanchista, porque es verdad que todas las etapas del PSOE, que han sido muchas, muy largas, es el partido actual con más años de existencia. Bueno, siempre uno piensa, hay momentos complicados, nunca se va a superar. Bueno, los partidos se sobreviven a sí mismos y aparecen nuevas etapas, personas que escriben nuevas etapas, pero hay gente que no intuyen, o me voy a incluir, no intuimos qué puede haber después del sanchismo. Hombre, y esta es la película, yo intuiría a un Emilio Paje que ha sido muy crítico con Pedro Sánchez, pero eso no le hace futurible, en el sentido de cómo encajas una visión del Estado, de la nación que tiene Paje con respecto a los pactos de, pues, yo qué sé, el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? O sea, es algo disruptivo, ¿no? Es que decía Ruiz Castillo en el documental que el partido está muerto. O sea, después de Pedro Sánchez no hay nada. Hombre, obviamente vendrá alguien, ¿no? Todo el mundo apunta a Paje por haber sido crítico con las decisiones de Pedro Sánchez, pero el encaje constitucional ahora mismo, en el encaje institucional que tiene montado Pedro Sánchez, no veo yo a un Paje, no sé, hablando con... Bueno, pero los políticos, parafraseando al propio Sánchez, son expertos en cambiar de opinión, con lo cual las declaraciones políticas siempre tienen vigencia inmediata. Sí, bueno, yo creo que Paje no pasaría por ahí. De hecho, hay un corte en el documental que dice eso, es decir, que es antiindependentista, o sea, es decir, no, desde el punto de vista progresista, no hay nada más antiprogresista que un nacionalista catalán o un nacionalista vasco, ¿no? Es decir, lo quieren todo ellos para él, quieren toda la tarta para ellos y no quieren una igualdad, ¿no? Que es lo que dice Paje, básicamente. No sé si sería Paje, Lambán está descartado por haber perdido el poder, Vara, bueno, que dice que anuncia que va a dejar la política, no se sabe, es una incógnita, pero esperemos que lo que llegue no sea un Pedro Sánchez 3.0 porque sería muy malo para el PSOE. Más allá de todo esto, en el caso del señor Paje, de García Paje, podría ser casi un epílogo de lo que no pudo ser cuando el señor Bono intentó hacerse con el poder en el Partido Socialista, y recordemos cómo acaba. Una de las contrincantes contra Bono que salió tan mal parada fue la propia Rosa Díez. Claro, esto me lleva a hacer una pregunta de abogado del diablo, digna de abogado del diablo. ¿Hablan desde la herida muchos de los protagonistas del documental? No lo creo, yo creo que hablan desde el punto de vista de su amor a España, todos muy preocupados y con una serie de conceptos. Por ejemplo, a mí la que más sorprendió fue Cristina Alberdi, jurista de reconocido prestigio. Y mujer muy avanzada en su momento, hay que recordarlo, su etapa del Ministerio de Asuntos Sociales. Exacto. Abrió temas que feminista, ahora ya afortunadamente están muy integrados en la sociedad, pero en finales de los 80 era casi impensable. Feminista clásica, que ya se han apartadas por las feministas de estos que dice trans, o TERF, o como se diga, pues te hablan de un destrozo institucional, que es lo que al fin y al cabo se refiere a Alberdi, que es lo más importante es las instituciones, más que los partidos. Al fin y al cabo los partidos van y vienen. Las instituciones no, se degradan a un nivel como no se han degradado nunca con Pedro Sánchez en la historia de nuestra democracia, ¿no? Entonces Alberti dice eso, es decir, que por ejemplo el Poder Judicial, que ya conoce muy bien, ha sido arrasado por las acciones de Pedro Sánchez, y todo eso después hay que recuperarlo. Esperemos que el que venga después tome acciones en vista a cuidar nuestras instituciones, que al fin y al cabo son... Yo creo que los periodistas tenemos que ser mal pensados por naturaleza. Yo soy de los que pienso que una vez... Esto me recuerda a una frase que dijo una ministra porque no había cesado a alguien, dijo que este es muy bueno haciendo las cosas malas. Y poco retomando esto, yo soy de los que pienso que, en fin, cuando algún partido político, en este caso el que está en el gobierno,
coge una institución en sus manos, el que viene después dice que bien se pasa teniendo esto en nuestras manos, y no creo yo que sean muy dadivosos en general los partidos políticos. Espero que Tezano ya no esté con nosotros después de las elecciones. Pues es que, bueno, yo que soy de los que piensa que los nombres van, pero las tendencias permanecen, o sea que espero que... Yo en eso soy un poco optimista, la verdad, en este tipo de cosas. Volviendo al documental, a los protagonistas del documental, citas una serie de socialistas, nombres con un peso muy importante en determinados momentos, pero sí que hay una tendencia que todos los partidos se repiten, en el PSOE en concreto, que es el protagonista. Todos los líderes importantes del PSOE han tenido sus corrientes críticas, Felipe González, la tuvo Zapatero. Claro, ¿existe el riesgo de que ocurra lo mismo con Sánchez en el sentido de que el tiempo haga que algunos se recoloquen? Es decir, si tiramos de hemeroteca, que ningún político sobrevive a la hemeroteca, hay que ver las posiciones que tenían Rosa Díez o Cristina Alberdi en concreto en la etapa del felipismo, luego cómo las fueron variando en la llegada de Zapatero, y bueno, con Zapatero una vez se fue lo mismo. Claro, el riesgo está de que luego nos encontremos una hemeroteca del sanchismo, está ahí. Hombre, hablaba de unos intereses personales a la hora de realizar una serie de diagnósticos. Bueno, todos tenemos intereses personales, pero no sé, señor Leguina, ¿qué interés personal tiene en despotricar de Pedro Sánchez? Pues yo creo que a esas edades uno es más consciente de lo que es positivo o negativo para... Y que tampoco tiene una ambición política clara llegado a cierto momento. Tampoco tanto es... De ahí un poco su veracidad, ¿no? Si tú ves a alguien, pues no sé, de 30 años que está empezando en el partido, pues puedes intuir esos intereses personales. Si son gente que ya no tiene carrera política y que sí, digamos, arremeten contra el legado político de Pedro Sánchez de esa manera, pues es que la verdad es que, bueno, para mí tiene más credibilidad, ¿no? Pues que te habla una Cristina Alberdi que dice que, bueno, que ha sido un arrase en el punto de vista institucional, que Leguina te desbarate toda... bueno, no te voy a hablar de los pactos con Bildu. Eso ya, bueno, es que no hay ninguno que te los apoye, sí, ¿no? Que todos están en contra, claro. Claro, eso sería como el gran, digamos, hito en el que todos están de acuerdo. O sea, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo con estos tipos, ¿no? Es decir, después el tema de la ley de memoria democrática, cada personaje va aportando lo suyo, ¿no? Leguina, muy estudioso, un gran intelectual, pues ha estudiado la República y la Guerra Civil, la República y el franquismo, y no te compra el argumentario ahora mismo que está utilizando el PSOE, ¿no? De buenos contra malos, ¿no? Es decir, que simplemente que es... bueno, es decir, Alberdi con el tema judicial, Tomás Gómez con el tema de Bildu, Ruiz Castillo con el tema de cómo funciona interiormente el Partido Socialista Obrero Español. Dice que... Y después hay una declaración de Jesús Cuadrado, ex portavoz de defensa del PSOE, que me encantó, que dice... ¿cuánto poco César para tanto cesarismo? Y es que me encanta. O sea, es decir, el personaje no merecía tal que se pegaran las bases. Después, Rosa Díez hace un análisis muy interesante sobre cómo se han sectarizado las bases del Partido Socialista. ¿Cuál fue la estrategia? Que empezó con Zapatero y termina en Sánchez, que es básicamente romper la derecha institucional, como hizo Mitterrand en Francia, pues abrir una extrema derecha con Le Pen y demás, y aplicar el modelo en España. Está todo inventado. Pero les ha funcionado, pero a la vez que las bases del Partido Socialista se radicalizaban, también disminuía su número. O sea que podemos encontrar una gran base de fanáticos de Pedro Sánchez dentro del PSOE, pero lo curioso es ser un ciudadano que no esté metido en política y votar a Pedro Sánchez. Esa es para mí la gran incógnita. O sea, ¿qué tiene que pasar en este país desde el punto de vista institucional para que, o desde el punto de vista político, para que muchos millones de personas vean o acepten que el Partido Socialista Obrero Español, miembro clave en el desarrollo de la democracia española, vean más aceptable pactar con Bildu que con la derecha? También es cierto que yo siempre lo hablo con los compañeros de profesión, que hay temas de estos que nos preocupan tanto a los periodistas que luego a la gente de la calle le importa tres pimientos. Es decir, yo recuerdo cuando aquí nos tirábamos horas debatiendo sobre el Consejo General de Poder Judicial, la gente en la calle les suena ajeno todo esto, les resulta como peleas de una élite política que al ciudadano de a medio le resultan ajenas, esa es la expresión. Sí, buen punto de vista, pero esto al final acaba teniendo consecuencias. Claro. En nuestras vidas. Indirectamente, hombre, directamente no. Indirectamente muchas. Bueno, ¿cómo quieras tú interpretarlo? Si tú interpretas que tu presidente ha utilizado una crisis sanitaria para cerrar el Congreso,
ningún país de Europa cerró su Congreso. El Congreso no se cierra ni en tiempos de guerra. Si a ti ese hecho, que no te interesa la política, te parece poco interesante o digamos... Sí, pero eso, el cierre de la sede parlamentaria es algo que incluso tiene una imagen detrás, quiero decir. Claro. Pero es verdad que hay temas de los que los periodistas nos matamos entre ellos que al ciudadano de a pie le resultan muy poco cercanos a su día a día. ¿Entiende? Claro que todo tiene consecuencias, por supuesto, y gravísimas, pero en su día a día le resulta ajeno. Y muchas veces digo, no sé hasta qué punto los debates que tenemos los periodistas no son los que llegan al ciudadano. Hombre, ese es un debate que todos los periodistas hemos reflexionado. Obviamente, pues a la gran mayoría de la gente, o sea, si hiciésemos un partido, el más votado en España sería el partido de la abstención. O sea, hay que reconocer que a la mayoría de la gente no les interesa la política. Pero después que no vengan con lloros. Es decir, lo que te quería decir antes con el tema este del cierre del Congreso, que a mí me pareció muy grave y obviamente en las colas de una farmacia o de una panadería no era un tema habitual, como en Madrid y su desarrollo en la Champions, pues, o sea, si tú permites que los políticos te quiten tus derechos en base a una crisis, pues se harán expertos en crear crisis para quitarte tus derechos. O sea, eso puede que no llegue a la gente común, pero al final son los primeros. ¿Cuánta gente se ha arruinado en este país con la crisis COVID, no? Es decir, lo mismo a la gente no le importa que el estado de alarma fuera inconstitucional. Yo creo que nos debería importar. Se podrían haber encarado. O sea, después el argumentario contrario es, bueno, es que había una crisis sanitaria. Digo, muy bien, pues que haber declarado el estado de excepción, que es perfectamente constitucional. Entonces, si tenemos un papel, y esas fueron las reglas que nos dimos en el 78 los españoles, unos más de acuerdo que otros, pero esa es nuestra ley de leyes, y un presidente empieza a utilizar eso como papel mojado, es el inicio de algo que no nos gusta ver, a mí por lo menos particularmente. No, estoy de acuerdo, pero es verdad que a veces yo creo que es un debate que tenemos que tener los periodistas de cómo acercarnos más al ciudadano medio, que no tiene por qué entender ciertas cosas y nuestra obligación es... si eso te lo compro, al ciudadano medio lo que hace es ir a su trabajo y ir a ver, Sálvame ya no está, y ya está. Es decir, bueno, pues supongo que el papel de la prensa también no solo es informar, sino también entretener en esa información. El entramado institucional que vivimos es muy importante. Es decir, y es importante que todos lo conociéramos o quisiéramos conocerlo para saber, pues no sé, a quién votar o quién se merece un voto o tu aprobación. Claro. Entiendo el punto de vista. Sí, la mayoría de la gente, el partido más votado es la abstención en España. ¿Dónde podemos ver, ya nos has contado al inicio de la charla, el problema que hay con la distribución lógica? Evidentemente todas las películas deben tener una calificación para un exhibidor apuesto por ellas. Al margen de esto, ¿dónde podemos ver El Autócrata? Pues lo hemos publicado en la plataforma Vimeo, es una plataforma líder en Estados Unidos, que tiene aquí también, se llama Vimeo On Demand, y ahí pueden alquilar la peli por 24 horas, hasta el 23 de julio. Buscando El Autócrata en Vimeo. En Google pones El Autócrata Vimeo y te sale directamente el enlace. Para facilitar a los, internautas. Quien quiera acercarse a conocer el contenido de lo que habéis hecho. Que ya todos por internet, como podemos ver aquí en tu periódico. Ahora ya nosotros lo tenemos, lo del digital lo lleváis incorporado. Al fin y al cabo hay 30 millones o 34 millones de internautas, la última vez que leí. En España, Vimeo tiene como 7 millones de usuarios y bueno. Sí, que no es tan conocida como otras plataformas, pero es verdad que... En el mundo profesional es la primera. Interesante, además, porque facilita para muchas cosas. Sí, sobre todo porque fue el primero en subir 4K. O sea, digamos que se llama el YouTube para profesionales, básicamente. No es tan conocida en España, pero en Estados Unidos arrasa, básicamente. Bueno, al fin y al cabo Internet nos ha traído más libertad. Eso es lo que te decía yo. Por ejemplo, interesante reflexión con lo que has dicho antes. O sea, lo mismo, una ley hace 20 años de unos políticos restringiendo la libertad de Internet, que hubo intentos, nos hubiesen llevado a un desarrollo menor de lo que es hoy el Internet, que nos da una libertad que antes no teníamos. Libertad de información, libertad de expresión y demás. Sí, bueno, es que ya no es el futuro, es el presente, las nuevas tecnologías. Es el pasado, ahora estamos ya en inteligencia artificial. Bueno, sí, a mí eso, en fin, yo creo que ya ni la inteligencia ni artificial tenemos directamente. Carlos, muchísimas gracias. Recordar a los espectadores Vimeo, El Autócrata, para quien quiera acercarse a este trabajo. Y bueno, yo creo que siempre es interesante los puntos de vista de todo el mundo sobre una figura política, en este caso el todavía presidente del gobierno, y veremos si a partir del 23 de julio los españoles quieren que siga siéndolo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Eso ya, la libertad de los ciudadanos está ahí, solo faltaba. Muchas gracias.